¿Qué tal, muchachos de los ojos tristes? Pues el día de hoy es 24 de Dhu al-Qada del año 1445 de la Égira. El día de hoy me gustaría hablar un poco acerca del dogma y el fundamentalismo. En este sentido, me gustaría proponer pues algunas categorías analíticas, por así decirlo, acerca del dogma, ¿no? Me gustaría dividir el dogma en extendido y limitado. Asimismo, el fundamentalismo, pues ponernos a cuestionar qué sería lo no fundamental, ¿no? Lo no fundamentalista. Entonces, digamos, para analizar un poquito esta situación, me gustaría dividirlo en dos partes, pues este esfuerzo, ¿no? La primera parte, hablar un poquito acerca del origen de esta confronta, eh, hablando un poquito del pensamiento moderno, de la razón, de cómo la razón pues se encarna una lucha, ¿no? Contra el dogmatismo. Entonces, en la segunda parte, hablar un poquito del dogma extendido y del dogma limitado. Entonces, ya finalmente cerrar con haciendo una crítica, digamos, a la sociedad actual, ¿no? A la democracia. Eh, Diciendo que, pues, la democracia, que justo parte de la razón, pues termina siendo eh, pues una orden de ideas muy arbitrarios, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esta situación, ya digamos puesto pues el panorama de lo que pretendo hablar el día de hoy, pues me parece que, y mi señor sabe mejor al respecto, que será un poco más fácil, pues ahora sí que limitarnos a estas ideas, ¿no? Entonces, por una primera parte quisiera definir como el dogma extendido y el limitado poniendo un ejemplo, pues sí, un poquito digamos, cómico, pero que a lo mejor muchas personas de este lado del planeta podemos como entender, ¿no? Eh, por una parte, el dogma limitado me parece como, por ejemplo, el Corán. El Corán para los musulmanes, pues es el libro sagrado, ¿no? Entonces, nosotros nos apegamos a lo que dice el Corán como primera fuente de información, ¿no? De conocimiento. Como segunda fuente, la mayoría de los musulmanes, y mi señor sabe mejor al respecto, reconocemos la suna del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Suna significa como la tradición. Entonces, para, digamos, los oyentes de este audio que no están familiarizados con este término, pues la suna, la tradición, la suna del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, se refiere como la tradición que hubo en vida, ¿no? Por ejemplo, en estos, digamos, textos, se dice qué hizo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, qué no hizo, qué permitió, qué prohibió. Entonces es como una tradición, ¿no? Poniéndonos un poco más, digamos, forzando el tema, desde la antropología podríamos hablar de una cultura, ¿no? De la cultura de los musulmanes, de la cultura de los musulmanes sunitas. Pero bueno, en este sentido de que el dogma podría ser para los musulmanes el Corán y la Sunna, para los cristianos podría ser el dogma los evangelios, ¿no? Que están en la Biblia. Y para los judíos podría ser la Torá, que está también en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, digamos, el dogma podría ser limitado si uno nada más, digamos, pues lee eso, ¿no? El Corán e interpreta eso, ¿no? Un dogma extendido podría ser como, por ejemplo, digamos, en los católicos, que el padre le dijera a un fiel, ¿no? Es que sabes que venir a misa, perdón, no venir a misa es pecado. Sin embargo, no está remitiéndose al dogma, es decir, no está remitiéndose al dogma limitado, más bien. O sea, no está remitiéndose a la Biblia, ¿no? O sea, no está sacando el fundamento, digamos, no está sacando la evidencia de lo que está diciendo. Y en este caso, pues el ejemplo que les quería comentar es el de Ned Flanders, ¿no? En Los Simpson. Es o sea, esta serie caricaturiza a un fiel, ¿no? A un creyente que es Ned Flanders, el cual está preocupado por llevar su vida, digamos, acorde a su religión, ¿no? Entonces constantemente le está marcando el reverendo Alegría y le pregunta por situaciones, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Entonces el reverendo Alegría
pues digamos, da veredictos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué, Ned? Pues haz esto, haz lo otro, pero me parece que en ningún momento, o no lo sé, pues no se remite a su libro sagrado. Entonces, en este sentido, es un dogma extendido, ¿no? O sea, por ejemplo, si el reverendo Alegría se remitiera a las Sagradas Escrituras de los cristianos, podríamos hablar de un dogma limitado, porque se está limitando a lo que todos reconocen como dogmático, ¿no? Como el dogma. Pero fuera de eso, que un padre, un sacerdote diga, no sé, que no es pecado, perdón, que es pecado ir a misa, perdón, que un sacerdote diga que es pecado no ir a misa, pues digamos, si no se remite a la fuente, podríamos hablar de un dogma extendido, ¿no? Entonces, una vez aclarada esta diferencia entre dogma limitado y extendido, quisiera avanzar un poquito más en la cuestión que hoy me gustaría comentar, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene esta confronta? Y mi señor sabe mejor al respecto, pues él es el experto, al-Jabiru. ¿De dónde viene esta confronta entre lo dogmático y la razón? Pues me parece que desde el pensamiento moderno uno de los pilares es la ilustración, ¿no? Y justo es poner, o sea, previo a la ilustración, que digamos la ilustración fue aproximadamente en el año 1600 y digamos previo a esto otro movimiento importante es el Renacimiento, el cual fue en el año 1300 aproximadamente. Entonces, digamos previo a la ilustración, el Renacimiento ya había puesto sobre la mesa, digamos, un antropocentrismo, al poner al hombre, al ser humano, como el centro del universo. Y prueba de esto, pues son las obras renacentistas, ¿no? Las obras de arte renacentistas que, pues en su mayoría son desnudos, ¿no? Pero no solo desnudos, sino que ven a todo el universo como humano. Por ejemplo, dibujan a planetas, ¿no? Dibujan, ahí puede haber obras en las que nos encontremos con Mercurio, digamos ya con en este contexto de, digamos, de una, entre comillas, deidad, digamos, pues de Grecia o de Roma, ¿no? Entonces se dibuja a Mercurio como un hombre, ¿no? Un ser humano. Y luego se dibuja a los ángeles como ser humanos, se dibuja a los demonios como ser humanos. Es decir, el movimiento el movimiento, sí, el movimiento renacentista ve todo como ser humano, ¿no? Entonces en este sentido establece, o tal vez ya estaba desde antes, pero digamos consolida este pensamiento antropocéntrico. Entonces la ilustración pues no se sale de ese marco normativo, por así decirlo, ¿no? La ilustración también es un movimiento antropocentrista, sin embargo este se centra en la razón humana, diciendo, y mi señor sabe mejor al respecto, entre sus fundamentos de la ilustración, pues es que la razón humana va a sacar adelante a la humanidad, ¿no? Es decir, va a sacar de la oscuridad a la sociedad, ¿no? Diciendo ellos que la oscuridad, pues me parece que se referían como al pensamiento justo, religioso, dogmático, ¿no? Entonces que con la razón, pues se va a salir adelante, ¿no? Y de ahí viene justo la filosofía, una parte importante de la filosofía política de la actualidad, ¿no? A partir de justo de un gobierno humano, es decir, un gobierno civil, una civilización, pues ya como las discusiones de cuál será el mejor gobierno civil, ¿no? Justo en contra de algo que se podría llamar como un gobierno teocrático, ¿no? Es decir, a, limitarse pues al dogma o a los fundamentalismos para ejercer un gobierno. Pero bueno, en este sentido, me parece que de ahí es como el origen de esta confronta entre razón y dogma, ¿no? Y hay varias como desprestigios alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, es usual que se diga es que no seas irracional, ¿no? Cuando alguien hace algo que no, digamos, no es como bien visto por otras personas, se le puede decir no seas irracional, eso es irracional. Pero justo esto me parece, y mi señor sabe mejor al respecto, esto tiene una connotación negativa. Es decir, tiene una violencia simbólica, ¿no? O sea, no es como... Con violencia simbólica me refiero, por ejemplo, a la carga de las palabras, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, esta persona es un indio. O sea, digamos, lo cerrado de esta definición sería indio de país de India, ¿no? Pero la verdad es que ese término se utiliza con una carga despectiva, es decir, ese sentido ya tiene pues una carga simbólica estas palabras y de la misma manera el ser un irracional ya tiene una carga simbólica pues del pensamiento moderno, ¿no? Entonces quisiera poner aquí un ejemplo
más allá, un ejemplo aparte pues de lo que podría ser un dogma extendido en la sociedad moderna, ¿no? Hay gente que cree en la evolución y quiero hacer énfasis en la palabra cree, porque les puedes preguntar quién cree en la evolución, ¿no? Entonces varias personas pueden decir, no, pues yo creo en la evolución. Sin embargo, al momento de preguntarles si han leído a Darwin o si han leído la teoría de la evolución, pues la verdad es que, y mi señor sabe mejor al respecto, me parece que la mayoría contestaría que no conocen, digamos, en este sentido, lo que se ha dicho acerca de la evolución. Entonces, en este sentido, estas personas, además de ser dogmáticas del dogma extendido, que ahorita quisiera explicar, pues no son fundamentalistas, ¿no? Son no fundamentalistas, porque un fundamentalista, digamos, un fundamentalista evolucionista, pues se iría a los fundamentos de la evolución, ¿no? Se iría a revisar los autores principales o la mayoría que se pudiera, todos los autores que hablan acerca de la evolución, entonces a partir de eso, tener su fundamento, digamos, limitar su dogma a lo que se dijo. Si alguien es evolucionista darwinista, pues limitar su dogma a lo que escribió Darwin. Pero bueno, me parece que esta creencia o sea, subrayando creencia de la evolución, pues es un dogma extendido porque creen en algo que alguien les dijo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un maestro, no sé, el padre de familia, la madre de familia. Alguien les habló de la evolución y ellos creyeron, ¿no? Es decir, no limitaron su dogma a irse a las fuentes, sino que están practicando un dogma extendido. Y en este sentido, pues quisiera finalizar un poquito esta primera, ¿qué será? Análisis del dogma y los fundamentalismos, hablando de la democracia, ¿no? La democracia, pues es un sistema político, me parece, muy extendido en el mundo. Sin embargo, la democracia me parece que está como en contra del dogmatismo, ¿no? Es decir, como que justo proviene del movimiento, digamos, de la filosofía política de la Ilustración, que cree que a partir de la razón se va a poder gobernar, digamos, pues a las sociedades, ¿no? Sin embargo, la democracia termina siendo muy arbitraria porque, por ejemplo, a ver, hace unos años, no sé, 40 años, estaba, digamos, el paradigma político o bueno, tal vez desde antes, ¿no? El paradigma político del liberalismo, ¿no? Entonces, a grosso modo, el liberalismo decía que, pues, que el Estado no se interviniera digamos, en la libertad que tienen los empresarios o los capitales, por así decirle, pues, en competir entre ellos, ¿no? Que mientras menos Estado, mejor. Ese era uno de los fundamentos del liberalismo. Después vino el neoliberalismo que dijo, no sabes qué, siempre sí que se meta el Estado, pero que se meta pues favoreciéndonos, ¿no? O sea, que se meta pues ayudándonos digamos, a expandir nuestros mercados y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues ahora yo me pregunto pues de qué se trata, ¿no? Si primero se dice una cosa y luego se contradicen, pero yo creo que esa es la naturaleza de la democracia, ¿no? Es decir, en la medida que estas decisiones sean respaldadas por la población y justo el día de mañana domingo es la elección presidencial en México, ¿no? Entonces, este tipo de elecciones en la democracia liberal pues buscan un respaldo, ¿no? De proyectos políticos, al final del día arbitrarios, pero buscan un respaldo de la sociedad a través pues de una emisión del voto, ¿no? Creyendo que la participación política se reduce a eso, a salir el domingo a votar. Pero bueno, ese es otro tema que inshallah podamos abordar en otra ocasión. Pero bueno, eh, lo que quiero decir en este punto es que, digamos, si la sociedad moderna, racional, se dio una pelea contra lo dogmático, creyendo que pues la razón es como lo que va a sacar adelante a la sociedad, pues esta razón es arbitraria, ¿no? Puede cambiar a veces, puede pensar unas cosas hoy, mañana otras cosas. Entonces, pues esta arbitrariedad me parece que y mi señor sabe mejor al respecto, pues que demanda una construcción de relaciones
Se demanda una construcción de relaciones de subordinidad, demanda relaciones de subordinación bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, pues un pensamiento dogmático, digamos, una sociedad que fuera dogmática, que fuera, digamos, teocrática. Vamos a ponerle un término más, digamos, más escabroso. Una sociedad que fuera una dictadura teocrática, es decir, que no se cuestionara lo que se está haciendo y que los fundamentos fueran desde la percepción de que solo el gobierno de Allah, de Dios, de Allah subhanahu wa ta'ala, solo el gobierno divino puede, es lo mejor, ¿no? Para la sociedad. Una sociedad dictatorial teocrática, pues demandaría una, digamos, una sumisión, ¿no? Una subordinación, pero al dogma, ¿no? Demandaría una subordinación a los textos dogmáticos. En este caso, no sé, podría ser, por ejemplo, pues el Corán para los musulmanes, los evangelios para los cristianos y la Torá para los judíos, ¿no? Sin embargo, una sociedad, pues digamos, democrática, racional, no es que no demande esta subordinación, sino que es más compleja la subordinación que demanda. ¿Por qué? Porque ya no se está limitando a un dogma, digamos, se está extendiendo este dogma, se está diciendo, ¿sabes qué? Es que esta cuestión es lo mejor, y para eso me parece que son los políticos, pero mi señor sabe mejor al respecto. Los políticos dicen es que esta cuestión es la mejor, ¿no? La democracia y el estado de bienestar es el mejor, pero tú te tienes que atener digamos, a este dogma extendido, a lo que dijo esta persona, ¿no? Entonces, de repente puede llegar otro presidente que dice, no, sabes qué, esto es lo mejor. Entonces, ahí se tiene que echar mano de estas relaciones de subordinación para consentir este gobierno, ¿no? Para decir, no, pues sí es cierto, entonces ahora esta es la mejor, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido, pues terminar con estas conclusiones, ¿no? Que eh, la sociedad, digamos, moderna, desde su racionalidad, critica mucho el dogma, le da mucho miedo el dogma, le da mucho miedo los fundamentalismos. Sin embargo, termina por ejercer un dogma, pero ya no limitado, sino extendido, y termina por hacer del fundamentalismo lo contrario, que es una arbitrariedad, ¿no? Que es decir, que un gobierno puede proponer una cosa y después el otro va a proponer otra. Sin embargo, como necesita legitimidad, necesita estar estar constantemente renovando estas relaciones de subordinación a las personas, ya no tanto al pensamiento político, ¿no? Que se proponga, sino a las personas que dicen qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Entonces, bueno, pues dejarle hasta aquí en digamos, este breve análisis de lo que es el dogma y los fundamentalismos. Y espero que se hayan sacado algunas conclusiones y pues, inshallah, en otro momento podamos hablar un poco más con tiempo de estas cuestiones. Pues que descansen y hasta pronto, muchachos de los ojos tristes.